Y Edgar, quiero empezar con esto porque mientras preparaba yo la entrevista me quedé en shock con este dato. Y se dice que el 80% de las mujeres, es un estudio que se hizo en 2023, el 80% de las mujeres en perimenopausia están recibiendo antidepresivos o ansiolíticos cuando en realidad vienen con un problema hormonal. ¿Es así? ¿Tú ves esto a menudo en consulta? Sí, por desgracia lo vemos mucho y esto, bueno, es un error bastante frecuente del sistema. O sea, en general, la mujer, cuando empieza la etapa donde empiezan a surgir esos cambios hormonales, que es antes, empieza a pasar antes de la menopausia, no empieza en la menopausia, empieza en lo que es en el periodo que acontece antes, que se llama perimenopausia. Okay. O sea, la perimenopausia, tal como dice la palabra, peri es alrededor. Entonces, es alrededor de la menopausia. Habrá mujeres. La edad media en España actualmente de la menopausia son 51 años. No. ¿Pero qué es la menopausia? Claro. La menopausia son 12 meses sin menstruación. Es un concepto. Es un concepto para que, bueno, la comunidad científica, médica y demás se pueda contextualizar esa etapa. O sea, realmente la menopausia sería como el día 1 después de 12 meses y has acabado. O sea, la mujer no sabe que está en menopausia cuando está en menopausia. ¿Por qué? Porque luego volvemos a la pregunta y a todo esto, pero porque creo que esto es importante contextualizar. Es decir, yo me encuentro con mujeres que me pueden decir que llevan a lo mejor 6 meses, 8 meses, 3 meses, 10 meses sin ninguna menstruación, pero que a lo mejor al día siguiente de esos meses han vuelto a tener menstruaciones. Entonces, en teoría, el contador va a 0 y tienen que volver a transcurrir 12 meses. ¿Me explico o no? A ver, sí, otra vez. Otra vez. O sea, la menopausia son cuando se han cumplido 12 meses sin menstruaciones. Ahí has pasado la menopausia. El día 1 después de esos 12 meses es postmenopausia. Okay. Entonces, ¿cómo sabe la mujer que aunque lleve 8 meses sin menstruaciones, está realmente en la etapa de la menopausia? Claro. Porque a lo mejor al día siguiente tiene una menstruación y tiene que volver a contar 0. Pero estos son conceptos que no tienen que ir en contra, dijéramos, de las sensaciones o del proceso vital por el que esté pasando la mujer. No quiere decir que porque después de 8 meses haber tenido una menstruación, realmente su cuerpo es como que haga una cuenta atrás y realmente ahí ya sabemos que han habido cambios importantes y que se está transcurriendo por una etapa importante de cambios hormonales, ¿vale? Entonces, sabemos que la menopausia son 12 meses, ¿vale? A ver, siempre se puede acompañar de analíticas donde ahí podemos acabar de contextualizar y de enmarcar en qué momento vital está la mujer. Pero te comentaba lo de la perimenopausia, porque la palabra perimenopausia significa alrededor o acercándose a esos 12 meses. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Si no me explico bien. Sí. No, está clarísimo. Y entonces eso, ¿a partir de cuándo aparece? O sea, ¿cuántos años antes? Claro, la edad media te comentaba que en España actualmente son 51 años de la menopausia. Okay. ¿Vale? Esa es la edad media. La perimenopausia, sabemos que puede llegar... O sea, la perimenopausia, ¿qué es? Son cambios que ya empiezan a sucederse en esa transición hormonal. Es decir, una mujer no se va a dormir y mientras estaba durmiendo le ha venido la menopausia. O sea, es toda una transición. Es toda una transición que lleva un periodo de tiempo importante de su vida. Entonces, la perimenopausia son esos primeros cambios que empiezan ya a coexistir en la vida de la mujer, en su fisiología, que le van llevando hacia esos 12 meses. Okay.
¿Cuánto dura la perimenopausia? No hay un tiempo definido. Igual que con la menopausia hay un tiempo definido, que son 12 meses, la perimenopausia no lo hay. Hay mujeres, si estamos hablando de que 51 años es la edad media de la menopausia, sabemos que hay mujeres que hasta 10 años antes ya pueden empezar a tener síntomas de perimenopausia. Que son síntomas similares a la menopausia. Oh, wow. Son sofocos, cambios, trastornos en el sueño, cambios en la composición corporal, trastornos en el estado de ánimo, en todo el bagaje de todas esas adaptaciones que surge la mujer por los cambios hormonales que luego los podemos comentar. Sí. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro en consulta a mujeres, a lo mejor con 40 años o 30 y largos, que se vienen encontrando últimamente de una forma rara o con algunos síntomas que no asocian a que son cambios hormonales y los asocian a lo mejor, pues oye, que es que últimamente he estado muy estresada o que, mira, soy consciente de que no me estoy cuidando como debería o etcétera, y que realmente hay una base hormonal ya de cambio. Entonces, si esa mujer ya en esa etapa, hasta 10 años antes, empieza a tener a lo mejor la chispa de decir, oye, que a lo mejor ya mi cuerpo no está produciendo las mismas hormonas que cuando tenía 30 o que cuando tenía 20. Y quizás, si yo ahora empiezo a prestar atención a esto y empiezo a cuidarme, a aprender de mí, a aprender del proceso. Que esto antes lo comentábamos, ¿no? O sea, entender el cuerpo de la mujer. No hace falta que seas médico, ni especialista, ni doctor, pero sí que llevas un cuerpo que es el que manejas cada día, ¿no? Y es el que te acompaña. Entonces, tener conocimientos de esta serie de cambios hormonales, en qué planos, en qué áreas influyen y afectan, porque a día de hoy ya hay muchas herramientas que podemos usar y acompañar, nos puede dar pues muchas alegrías en nuestra salud a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es un proceso que lleva dedicación, lleva foco, lleva conciencia, lleva observación. Y el sistema que te decía antes es algo que no tiene. O sea, una mujer que llega con estas edades y estos síntomas a una consulta donde el doctor, el médico, tiene 5 minutos para atenderla, ¿cómo en 5 minutos, cuando yo estoy en una primera entrevista con una mujer 1 hora o más, cómo en 5 minutos yo puedo tener un escáner y una anamnesis de cuáles son todas las áreas importantes que esta mujer está necesitando trabajar o necesitando cambiar o necesitando analizar, cómo puedo analizar también esos aspectos bioquímicos y a partir de ahí generar un trabajo o un plan o una estrategia que ayude a acompañar todas esas áreas. Es imposible. ¿Qué funciona? Toma un ansiolítico, toma un antidepresivo que al menos, bueno, la silencio un poco, seguramente pues note alivio en algún momento, en algún plano de su vida, pero al final es una tirita. O sea, es una tirita mal puesta en una herida donde la raíz es mucho más profunda. Claro. Y que no es una herida, o sea, es un cambio. O sea, todo el proceso de menopausia, ya hablando no solo de la etapa central, sino perimenopausia, menopausia, posmenopausia, todo lo que engloba, es un proceso vital. Toda mujer que nazca en este planeta va a pasar por ese proceso. Okay. Toda. No lo podemos evitar ni con un mejor estilo de vida. Igual que el hombre pasará por la andropausia, igual que se habla mucho menos y tal, pero es un proceso vital, igual que vas a pasar por la adolescencia, por la infancia, porque son etapas vitales que están influenciadas y que están calibradas por cómo están tus hormonas. Okay. Entonces, ¿y se puede pasar esta etapa de la menopausia en sí como sin todos estos síntomas o también es inevitable? Sí, por ejemplo, sabemos que las mujeres orientales
prácticamente claro, no tienen síntomas justo. en la menopausia. Justo. Entonces es interesante analizar cosas de esa cultura, de esa fisiología, de esos metabolismos, Hábitos, ¿no? de esas microbiotas, de Sí. muchas cosas, porque hay respuestas ahí detrás. También hay mujeres occidentales que pasan procesos de la menopausia m- muy sutiles, Sí. muy leves, pero lo que más vemos son procesos intensos en ¿Y este tiene que ver plano. más con genética o con estilo de vida y hábitos? Bueno, yo creo que al final es una suma de las dos cosas. Para mí, a día de hoy, la parte epigenética, que es este estilo de vida del que hablamos, ¿no? O sea, la genética al final son los cromos que traes de fábrica, que te han dado tus progenitores. Y luego está cómo tú, esos cromos, ¿no? Esos genes, cómo los pones a jugar la partida. Entonces es diferente, es la partida, es el tablero, es las fichas y todo eso es pues cómo es tu ambiente, cómo es tu estilo de vida, cómo vives, qué haces, cómo comes, qué respiras, qué piensas, Todo. que todo, absolutamente todo. Entonces, claro, a día de hoy es mucho más influyente esa epigenética, hasta un 80 o 90%, ojo, es muy Fuerte, alto, qué fuerte. Yo que veo, nosotros que vemos a mujeres diariamente en las consultas, cuando empezamos a trabajar estos procesos, o sea, hay un denominador común que se repite constantemente y es que aquellas que se han acercado durante toda esa perimenopausia y anteriormente ya traían buenos estilos de vida, es mucho más común que pasen procesos de síntomas en esta etapa mucho más leves, Ok, más disminuidos. muy bien. En cambio, aquellas mujeres que quizá han traído pues peores hábitos, se han descuidado, sin juzgar a nadie, porque al final, porque la vida también les ha puesto el foco en otras cosas, en otras áreas, en otros objetivos, en lo que sea, vemos que los síntomas suelen ser más intensos. Ok. Aún así hay un patrón, perdona, Sí, no, que adelante. también genético, evidentemente. O sea, una pregunta que es de cajón en nuestros estudios es, oye, ¿tienes hermanas mayores? Madre, abuela, ¿cómo han sido los Claro. procesos? O sea, Porque, porque cómo ha sido, cómo ha claro, pasado la menopausia a tu madre, claro, eso es puede una influir. información, puede influir, es interesante, claro, porque hay patrones genéticos que también, oye, cuando sabemos que la abuela, la madre, las hermanas han tenido, pues, no sé, X síntoma de forma tal, pues seguramente pues haya más números para que también a esa mujer le pase. Ok, muy bien. Lo que pasa que como esa información también se ha perdido bastante porque nuestras madres, abuelas, tal, pues no es algo que se compartiera. Ahora se empieza a hablar de forma más abierta, o al menos eso pienso yo. Que estás todos los días Claro en que, esto, claro, ¿no? como estoy todos los días con esto, que luego te das cuenta a veces que dices, oye, claro, que tú porque estás en esto, pero cuando te vas y hablas y gente te mira diciendo, no sé, ¿de qué me hablas? Ni ¿sabes? idea, ¿no? O sea, no conocen su historia familiar para nada. Claro. Chicas, lo primero, preguntar a sus madres, sus abuelas, cómo vivieron esta etapa. Yo mismo tengo una historia familiar muy peculiar, Claro. que me marcó bastante en este aspecto. ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí, tendría alrededor de sobre los 20 años, sería alrededor del año 2000, más o menos, y de repente estábamos de vacaciones yo con mis padres y bueno, en casa de mi familia, fuera que son de Andalucía, y de repente vemos que mi madre empieza a tener unos episodios de ataques de ansiedad fortísimos y mi madre fue madre conmigo muy joven, no llegaba a 20 años, Wow, muy joven. muy joven. Entonces, claro, yo tenía 20 años, mi madre 40, ¿no? Y ataques de ansiedad muy fuertes, de repente trastornos en el sueño, energía súper baja, empezó a notar cambios que no se explicaba, pero ni se explicaba ella
ni conseguían explicarle diferentes expertos para los que fuimos, ¿no? Médicos, especialistas y demás. Oye, algunos incluso juzgando que si tenía problemas, que qué estaba pasando en casa, que tal, cuando, bueno, éramos conscientes de que en principio no había nada que fuera como un motivo, ¿no? Porque esto le pasa mucho a muchas mujeres, que a veces en esta etapa se preguntan que por qué se están sintiendo así si realmente no tienen ningún problema, que su vida y su entorno está bien y que tendrían que sentirse agradecidas, y a veces me da coraje porque las veo sufriendo y sintiéndose mal con ellas mismas, ¿no? Y es que, claro, hay un tsunami hormonal por dentro brutal. Claro, yo te hablo esto del año 2000, hace 26 años, ¿no? Si ahora mismo decíamos que se habla poco, imagínate ahí. O sea, como decimos aquí a veces, se lo comió con patatas. Claro, sí. O sea, sin ningún marco. Mi madre estaba pasando yo ahora lo sé, claro, pero mi madre está ahora, pero en ese momento no, y ahí no le pudimos ayudar. O sea, ¿no? lo pasó como pudo, Lo pasó fatal, con repercusiones importantes. Sí. A nivel de ella, de sufrir, ¿no? Físicamente, y también a nivel personal. O sea, piensa que a los pocos años mis padres se divorciaron, que habían estado toda la vida bien. Eso, o sea, tuvo un impacto brutal, y eso pasa a día de hoy, porque yo lo veo, porque yo estoy muy sensible con esa realidad. Porque de repente empiezan a pasar muchas cosas en la vida de la mujer, en este caso que estamos hablando de la vida de pareja, que lo puede erosionar y desgastar mucho. Entonces, claro, todo esto, pues, ¿no? Veníamos de que, imagínate que anteriormente pues no se hablaba, ahora parece que, bueno, intentamos, ¿no?, empujar un poco para que se hable más, pero que queda mucho camino por recorrer. Es un camino, o sea, que mira, de lo que me cuentas, 20 años atrás, o sea, que no es nada para la medicina y para la investigación, o sea, esto está todavía, apenas se está descubriendo cosas, ¿no?